Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y el día de hoy les tengo un programa tototota porque vamos a hablar de una perspectiva que muchas veces se deja a un lado. Hemos hablado con personas neurodivergentes, hemos hablado con papás, hemos hablado con médicos, con terapeutas, con barberos, hemos hablado con mucha gente que está dentro de todo este ambiente del espectro. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema de los hermanos, porque los hermanos son las personas que viven todo este proceso junto a los papás y junto al chico o a la chica que son neurodivergentes. Por eso el día de hoy traigo a una muy querida amiga que la conozco desde bien chavito. Bueno, bien chavita ella, la verdad es que yo le llevo como 10 años. Pero tengo aquí a mi amiga Daniela Guevara. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Cris, muchas gracias por la invitación. Y pues estamos muy bien, la verdad un poquito nerviosos, pero contentos de estar aquí. Ahorita se nos quita, ahorita sacamos una caguama y esto se descontrola. Pero, mi Dani, qué gusto tenerte por acá. Ya lo habíamos platicado desde hace tiempecito este tema. Sí. Y es bien interesante porque es una perspectiva que muchas veces se deja de lado. Porque a veces los papás se tienen que centrar en los chavos que en ese momento necesitan ese apoyo. Pero la perspectiva, la visión del hermano y lo que vive es bien importante y creo que hay que considerarlo porque puede ser un gran aliado dentro de todos estos procesos. Sí, fíjate que, bueno, yo que lo tengo muchas perspectivas. La verdad es que desde la parte de y la infancia, actualmente en la adultez, y a eso agregar el campo laboral, pues me deja mucha perspectiva de diferentes formas de vivirlo y de los procesos. O sea, realmente el proceso de hermana de un hermano con características especiales, con neurodivergencia, pues sí te deja mucho cambio social y personal a construcción. Es que hay muchísimas cosas que revisar, miren. Y antes de pasar a todo eso, cuéntanos un poquito quién es Daniela. Bueno, pues yo soy actualmente terapeuta en Connection Therapy Center. Llevo 3 años. Ha sido un proceso pues escalonado en cuestión a mi proceso laboral. Soy hermana de Manuel Guevara. Él fue diagnosticado desde los 3-4 años con trastorno del espectro autista. En aquel momento fue llamado trastorno mixto de la comunicación. Uh-huh. Estamos hablando de hace muchos años, donde el contexto pues era diferente. Actualmente me certifiqué como capacitadora presencial por parte de la Economía de Guanajuato y estoy en proceso de tomar un voluntariado rumbo a España. Que en un ratito más nos vas a contar de ese voluntariado porque está bien padre. A mí cuando me lo dijiste dije, dije, vete. Dije, vete, de verdad, acá va a estar tu chamba esperándote, no te preocupes, pero vete, o sea, vívelo. Y ahorita nos vas a contar y presumir esa gran experiencia que te vas a ir a vivir por allá. Sí, una oportunidad muy importante para mí. Y bueno, mi Dani, vamos a empezar con este tema y nos vamos a ir un poquito muy para atrás para iniciar desde todos los comienzos. Mira, yo creo que para comenzar desde el principio sería un proceso desde la infancia. Sí. Sí, que fue el diagnóstico de mi hermano. O sea, cómo nos enteramos, cómo fue la vivencia antes de ese diagnóstico, uh-huh. Pues para a nivel familiar fue muy complicado. Manuel tenía características o
conductas más bien sensoriales desde bebé. O sea, desde bebé Manuel presentaba una intolerancia muy grande a tener la cabeza mojada, a ciertos ruidos. Entonces, desde ahí, el que tú percibas a tus papás con una atención muy particular a tu hermano, no de desplazamiento, pero sí, pues que o sea, te notas en un entorno con otros bebés, con otras familias, y que tu dinámica no es la misma. ¿Tú cómo vivías esta parte previa al diagnóstico? Me dices que ya empezaban a notar cosas. ¿Cómo veía, en lo que tú te acuerdas, una niña a sus papás, a tu hermano mayor, a todo este entorno? Fíjate que de los momentos más importantes o más, yo creo que recuerdo, fue que todo el tiempo se iban al hospital. Todo el tiempo en las madrugadas, pues Manuel nunca dejaba de llorar. O sea, por alguna cuestión, bueno, que en ese momento pues no sabíamos, pero yo creo que eran cuestiones sensoriales donde Manuel no toleraba tener la cabeza absolutamente nada mojada. Bueno, más bien húmeda. Y durante esos momentos era verlos correr al doctor, era quedarnos solos en casa. Yo le llevo 8 años a Manuel. Entonces realmente pues ya estaba, era niña, pero sin problema podía observar todo el contexto de la dinámica que manejaban mis papás. El proceso de embarazo de mamá fue muy complicado porque Manuel tuvo complicaciones. Él nació de 6 meses, era una cosita chiquitita. Sí. Yo cuando lo cargaba parecía que traía un enuquito. Entonces, desde el embarazo, o sea, desde el momento en el que Manuel nació, hubo un cambio tanto social y tanto económico, porque realmente yo creo que sí, algo que también es muy complicado de mencionar es todo el proceso económico que se ve después de que diagnostican o que tienes una situación complicada a nivel familiar, ¿no? Mi vida cambió totalmente de un proceso, no de una estabilidad perfecta o de que teníamos todo, pero sí a veces a vernos limitados en ciertas cosas por la atención a Manuel, ¿no? Y era muy complicado también de repente que mis papás tenían que desplazarnos en cuestión a la atención o el cuidado, porque ya se iban al pediatra o ya se iban al neurólogo o que le dejaron tan estudio y ustedes duérmanse porque nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. O momentos en los que no dormían porque tenían que estar haciendo constantes evaluaciones con él. Se centra mucho la atención en un chiquitín que presenta todas estas características. Qué difícil cuando no puedes saber exactamente qué tiene o que no te puede decir qué tiene. Desde bebé, ¿cómo van a saber ellos o cómo van a saber los doctores que era algo sensorial y que el niño no paraba de llorar justamente por eso, mi Dani? Y incluso las dinámicas de juego. O sea, el hecho de aunque yo fuera más grande, yo veía que Manuelito formaba los coches hasta que la pared le topaba y ya no podía poner más. La forma de dar ese acompañamiento, que no hablaba, ¿no? Que llegó la edad en la que debería de por lo menos empezar a balbucear y no lo hacía. Y que veías a mis papás preocupados, brincando no de terapeuta, pero sí de doctor en doctor, tratando de que les dieran ese acompañamiento de qué está pasando. ¿Cómo se transmite, Dani, esa parte emocional de papás a ti como hija? Porque por supuesto que los ves estresados, los ves cansados. Es un peregrinar, cada vez es menos porque ya hay más información. Claro. Pero estamos hablando de hace, ¿qué te gusta? 15 años, 16 años, donde el tema de autismo sí existía, pero no era tan abordado. Entonces, ni siquiera entre el personal médico. Uh-huh. Entonces, ver a tus papás brincar y brincar y brincar y brincar genera mucho estrés. En ellos, ¿qué generaba en ti? En mí, yo creo que como todo niño, pues el ver a tus papás preocupados te genera una sensación de culpa o incluso, ¿no? O de responsabilidad de cómo ayudar. Y esta sensación de querer cómo ayudar hace que te involucres de más, ¿sí?
hace que el momento en lugar de considerarse ayuda, se produzca una responsabilidad. Que estamos conscientes que en esta edad no corresponde. No. O sea, una niña no tiene por qué estar pensando en ser responsable de otra persona. O sea, los niños tienen que tener como muy su idea de que pues, son para sí, ir a la escuela, para jugar, para echar relajo, para ser amigos, para ta. Es muy pesado una responsabilidad de ese tipo. Sí, y justamente lo podemos manejar incluso desde una responsabilidad chiquita, ¿sabes? Desde la parte de que vas a una fiesta y ve con tu hermano. A lo mejor en ese momento tú no querías ir con tu hermano, ¿sabes? Tú no querías ir a la resbaladilla, tú querías ir al trampolín. Pero va siendo esa responsabilidad chiquita que te van agregando tus papás, ya no como ayuda, sino como tal una responsabilidad de cuidar, de ser un cuidador aparte de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor no te decían como, cambia el pañal o cosas así, ¿no? O que atendieras las terapias y tú hicieras esas intervenciones ya más de adulto, pero sí esas responsabilidades chiquitas de, ayúdale a que él a llevarle su plato porque él no puede, ¿no? Y entonces van generando esa sensación en ti de que también tú tienes que aportar más de lo que es aparte de ser hermano. Se te piden cosas que no corresponden. Justamente. Y cuando pasa el diagnóstico, ya les dicen que tienes, ¿ves algún cambio? ¿Cambia algo en la rutina? Fíjate, fue bien interesante cómo mamá tuvo la sospecha de que podría ser autismo, porque estamos hablando de hace 15 años, cuando el autismo pues no era muy escuchado o tener este contexto. Yo creo que la primera persona que tuvimos cercana pues fue mi hermano, justamente. Y mi mamá se dio cuenta por la televisión. En aquellos años lo que más se veía era el programa Hoy. Sí. Y ya ves que había veces que daban como lapsos pequeños de informativos. Y Ajá. en uno de esos, una psicóloga fue cuando empezó a dar... Mi mamá estaba, yo creo que yo no estaba, ella me contó la historia. Y ella simplemente estaba cocinando o algo y empezó a escuchar que la psicóloga decía, no, pues hay pequeñitos que no hablan, que no te ven a los ojos, que no ¿no? Y empezó a describir el espectro y mi mamá empezó a llorar, ¿no? O sea, de que fue muy impactante para ella lo que estaba escuchando. Cuando yo llego de la escuela, pues fue todo un proceso nuevamente de empezar a buscar a dónde acudir. Yo me acuerdo que las sesiones iniciales fueron en el DIF, porque era lo que conocíamos. O sea, tú escuchas DIF y pues es atención para niños, de diferentes maneras, pero es la atención. Y ya de ahí llegamos en aquel momento a Clima en Moral, en donde fue cuando empezaron a atender a Manuel, Ceci Manero. Mi Ceci. La mejor de todas. Entonces, pues empezaron el proceso de diagnóstico con Manuel, ya con neurólogo, ya con su acompañamiento terapéutico, y pues empezó la travesía. Empezó mi travesía porque yo fui una hermana muy presente. Yo tengo un hermano mayor. No quiero hablar como desde la parte de la familia porque es mi perspectiva y probablemente él tenga la suya. Pero yo siento que yo fui una hermana muy presente en cuestión a que a mí se me decía, oye, tenemos que ir a la terapia con tu hermano. Vamos. Oye, las primeras veces, o en aquellos años, no entraba más que el papá. Y a veces. Entonces, a mí me decían, vamos a la terapia, pero yo me quedaba hora y media en la sala de estar así sentada, esperando a que mi hermano o mi mamá salieran de sesión. Conforme fue pasando por terapeuta, cuando llegamos a la atención con Ceci, ahí fue donde se me involucraba un poquito más, que me decían, vente, y haz esto, y hazlo de aquella manera. O las primeras veces nada más me pasaba, me quedaba sentada y veía la intervención con Manuel. Y ya después pues mi mamá trabajó mucho la parte de que yo era un soporte adicional. O sea, cuando ya a lo mejor ya estaba como muy saturada, muy agotada, era como, bueno, a ver, yo te ayudo, porque yo vi cómo le tenemos que hablar, porque yo vi cómo tenemos que decir las cosas o trabajar tal situación. Y entonces a raíz de eso, pues Manuel generó un vínculo muy fuerte conmigo, tanto que puedo decir que se generó una figura de autoridad de mi parte hacia él. Y entonces todo este proceso con el diagnóstico, pues generó
Incluso, digo, la parte económica de que yo estaba a lo mejor en una escuela en la que se me hacía como más cubrimiento para mí, qué clases de esto, qué clases de aquello, que parte de mi desarrollo, y poco a poco se fueron acabando por la parte de que la atención se fue dirigida hacia él. Llega algún punto, porque luego me toca escuchar o me preguntan mucho, llega un punto donde te enojas, donde se resiente esa parte de qué mala onda, en tu caso. Fíjate que sí, pero yo creo que se da más en la parte de la adolescencia. Creo que es como el principal, porque cuando yo estaba niña, para mí era ayudar a mi hermano. Pero llega un momento en que tú quieres tener tu rutina de vida, ¿sabes? No es así, o sea, de que cuestiones adultas, pero llegó un punto en el que era como tienes que cuidar a tu hermano, lleva a tu hermano a tu salida al cine, lleva a tu hermano a tal lugar para que conviva. Y entonces yo entiendo que desde la postura de papás, la parte de que se relacione es importante. Sin embargo, lo llevan al punto en el que el hermano, o en este caso, mi caso más bien, se me haga tener que involucrar todo el tiempo en mis actividades a mi hermano. Y mi momento entonces de desarrollo personal o de mi momento particular genera frustración de decir, bueno, es que hoy solo quería ir con mis amigos, ¿sabes? Llegan a los hermanos entonces a involucrárseles mucho o no involucrárseles nada, pero puede empezar esta sensación como de me estoy despersonalizando y me vuelvo parte de todo el proceso, parte de el guía o el acompañamiento de mi hermano. Sí, llega yo creo que ese proceso en el que, te digo, ya no eres el plan B para ayudar a papá y a mamá, sino que a lo mejor si ellos tenían que hacer, no sé, de lunes a viernes tal actividad, y pues es su responsabilidad, pero en algún momento como tú ya aprendiste, pues también a ti te toca un día de la semana. O sea, ya no es opcional, ya no es de que yo no pude, ¿no? O de que tuve que ir a trabajar, sino de que te toca. Y entonces esa parte sí es muy complicada, porque incluso detienen el proceso de uno mismo, Cris. O sea, sí llega el punto en el que ciertas cosas no las ves como opción, porque dices, ay, no, es que mi hermano está en la casa. No puedo. ¿En qué momento empiezas en esta parte de adolescencia como a pensar más en ti? Porque es como esta parte de donde estás afianzando toda la parte de personalidad y empiezas a dedicarte a Daniela. Yo creo que, bueno, vamos a ventilar un poquito. Hubo un proceso de divorcio con mis papás. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de divorcio, la atención y la estructura familiar, los roles se vieron muy dispersos, en cuestión de que la atención, o sea, si la atención ya la tenía Manuel en cuestión de proceso terapéutico, fue todavía como mayor porque en ese momento Manuel estaba en la adolescencia. O sea, ya habíamos avanzado unos cuantos añitos. Yo estaba en la prepa y él ya no fue a la escuela por cuestiones de bullying. Bueno, ese es otro tema que ahorita retomaré. Sí. Y en ese momento de que se genera el divorcio de mis papás, pues más atención todavía a Manuel, porque viene ahora la parte emocional. O sea, no solamente fue suficiente como el proceso terapéutico, sino ahora añade un nuevo proceso de emocional hacia él. Y en ese momento, tú como hermano, como hermano mayor, digo, yo te lo cuento desde mi perspectiva, fue pues o le echas todas las ganas o le echas todas las ganas, ¿no? De hacer cosas, ser más autónoma, de mis responsabilidades pues totalmente fueron acompañamiento personal, procesos de nuevo ingreso, trabajos, etcétera. O sea, sí hubo como un proceso más acelerado. Sin embargo, pues yo nunca reproché a mis papás esa atención, ¿sabes? ¿Cuándo era más fácil comprender esto? ¿Cuando eras niña o ya cuando eres adolescente
y ahora sí tienes toda la perspectiva completa? Uy, no, pues yo creo que con la adolescencia. Porque de niña todavía tienes ese pensamiento que te agregan tus papás desde muy chiquita de los hermanos se ayudan, los hermanos se acompañan. Entonces es una sensación muy genuina de sí, yo quiero ayudar a mi hermano, yo quiero cuidar a mi hermano. Pero cuando empiezas a crecer y te das cuenta que tú también tienes una perspectiva hacia ti, es un proceso muy complicado desprenderte de todos esos pensamientos que no te generan una culpa de decir, es mi vida. Llega un punto donde te da mucha culpa, Dani. O sea, que te desprendes, que empiezas, yo creo que más que desprenderte, empiezas a verte a ti. Porque, ojo, y nos pasa en esas situaciones, puede pasar en muchas otras. Una cosa es generar un apoyo y ayudar de corazón o sin corazón, ayudar a una persona. Y otra cosa es cuando ya después de la ayuda se te entrega la responsabilidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor le ayudas a alguien y ya después te lo quieren dar como ahora es tu obligación ayudarme. Es como, ¿en qué momento la ayuda se volvió obligatoria? Y sí, justamente es un proceso muy complicado desprenderte. Porque, te lo digo, yo generé una figura de autoridad muy grande ante Manuel. ¿Por qué? Porque el vínculo se hizo muy grande y es padrísimo. O sea, de verdad es padrísimo tener ese acercamiento con él y que tú seas esa figura que de repente se sintió mal y fue y corrió contigo. Pero cuando tú generas esa confianza y dices, bueno, ok, ya me contó a mí porque me tiene más confianza a mí por ser su hermana, por estar a lo mejor más cerca. Y a diferencia de mi papá, que a lo mejor lo va a regañar, ¿no? O a diferencia de mi mamá, que le va a decir, oye, eso no. Y yo se lo cuento a mis papás, como desde la parte de, oye, Manuel me contó esto, yo te lo comparto a ti porque a él le cuesta más trabajo. Puedes llegar a ser ese filtro, ese mediador de compartir la información. Sin embargo, ellos no generan una resolución ante el conflicto. Y entonces tú como hermano es como, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Cómo ayudo a mi hermano? Y ya no se queda en la posición de hermano, se queda en la posición de cuidador, de buscar cómo resolver. Y creo que eso es una cuestión muy importante que los papás deberían de tomar en cuenta, que sí puede ser un hermano un filtro, un intermediario por la confianza, por el vínculo que se puede generar, porque no es lo mismo jugar con tu hermano que jugar con tu papá, ¿no? Entonces obviamente la relación es diferente, pero el que los papás desplacen la información que te da el hermano, porque, ay, pues es que es el hermano, o sea, tú puedes platicar con él, tú hazlo, porque a ti te dice todo. No, ¿en qué momento tú vas a trabajar como papá para que te diga a ti las cosas él, ¿no? Para que el soporte seas tú y no yo. Entonces, desde esa parte de la culpa y la responsabilidad, es muy complicado porque tampoco quieres dejar solo a tu hermano. Entonces dices, ¿cómo me deslindo de ciertas responsabilidades? ¿Cómo me deslindo de esta dinámica sin que lo afecte? Y eso es muy complicado. Y complejo, ¿cómo se hace eso, Dani? Porque, a ver, vemos y puedo ver que te tocaron dos puntos como bien diferentes. Desde un inicio donde pues yo me quedaba en la salita de espera, no había tanto involucramiento en el proceso, a de repente me empiezan a involucrar y órale, está bien, pero de repente como que suena como de ya se pasaron, o sea, ahora me involucraron de más. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Porque se me hace muy complejo. Entiendo el agotamiento de los papás, pero también entiendo que un niño, un adolescente, no tiene ni la madurez mental ni emocional para una responsabilidad de ese tipo. Yo creo que lo aprendes marcando límite con tus papás. Y es un límite bien complicado porque justamente tienes que aprender que aunque los veas que de repente están muy cansados, dices, híjole, pues es que hoy yo tenía este compromiso y no me puedo quedar a ayudarte.
Y entonces esas palabras, digo, yo creo que tanto como familia, en diferentes, no solamente en neurodivergencia, sino en general, el decir a veces como hermano que no puedes ayudar con tu otro hermano es motivo de impacto de cómo no, ¿no? De por qué me estás diciendo eso, o sea, como si realmente estuvieras ofendiendo a la familia o a los papás, ¿no? O genuinamente te hacen sentirte de que no lo quieres. Y eso es bien complicado. Es bien complicado explicarle a tus papás que la responsabilidad, o más bien que tienen tu ayuda, pero no la responsabilidad. Y sí generan un entorno muy complicado de que ves a veces que tu papá se le fue la mano y dices, híjole, es que por eso no te dice las cosas. Es que tienen que generar esta parte de confianza, Dani. Y que muchas veces tú, como dices, tú eras la persona más cercana en cuestión de edad a este muchacho. Y entonces se vinculó más fácil contigo porque aparte te involucraste un montón. Yo recuerdo verte bien chavita. Ahí en día, yo fui a tus 15 años, tengo la foto y todo. Entonces yo sí recuerdo haberte visto bien chavita o que en esta parte de habilidades sociales, ver cómo estaba cerca de Manuel cuando estaba chiquillo en terapia. Te- y, y que está padre hasta el punto donde rebasa. Y ahorita lo que comentas, híjole, siempre hablamos de los límites a los hijos, los límites a los hijos, los límites a los hijos. ¿Qué cañón está tener que ponerle límites a los papás? Porque también le tienes que poner límites a los papás en algún momento. Y, por ejemplo, con Manuel, como lo comentas, fueron no una, sino muchas etapas, que fue comida, que, o sea, por ejemplo, por ahí buscarle la mañana a Manuelito, todavía, ya ahorita ya adulto, porque ya tiene 19 años, mi hermano. Por ejemplo, me decía, no, es que yo no como jitomate. No me gustan el perrito o las hamburguesas y eso porque lleva verdura y jitomate. Y luego volteabas a ver y le dices, pero te comes las enjitomatadas. No, pero es que ese es otro tipo de comida. Es ese. Y decías, a ver, Manuel. Es otra presentación. Y justamente para ellos era esa como intención de decir, no, es que tú puedes comer esto porque comes aquello. Y dices, ok, sí, pero ¿cómo se lo estás diciendo? O sea, llegó un momento en el que yo me acuerdo que como mi mamá y yo éramos las que íbamos más a terapia, pues las que hacíamos mayor intervención con él éramos nosotras por ser la familia involucrada. Y era una parte en la que yo a veces sí contaba y decía, ¿sabes qué? Yo, o sea, no puedo, tengo tarea, tengo que ir a la escuela, tengo que dormirme temprano, tengo que hacer, o sea, ciertas actividades o momentos libres, ¿sabes? Creo que fue principalmente eso. Momento libre que se tiene como hermano, con un chaparrito con neurodivergencia, es tu turno. ¿Tienes libre? Es tu turno. Tú tienes que cuidarlo en este ratito porque yo ya fui a trabajar, yo ya me falta hacer aquello. Entonces, pues tú no, pues en la noche no sales, en tal cosa no, te toca, es tu parte, ¿no? Y en ocasiones yo sí lo trabajaba incluso con papá o con mamá, que me decían, oye, es que me invitaron a tal fiesta, ¿no? Ya más grande, te estoy hablando que Manuel tendría, yo creo, 12 años, no estaba tan chiquito, yo también no estaba tan chiquita, pero no lo querían dejar solo. ¿Por qué? Porque le faltaban todavía ciertas cosas de que no sabe usar la estufa todavía, no se puede hacer de cenar. Espérate, ¿no? A que le des tú de cenar y luego ya te vas. Entonces, digo, los momentos libres a veces cuando tú como hermano se los tienes que dedicar a tu hermano con neurodivergencia porque así te lo proyectan los papás. Es que es como la imagen que te van creando, las ideas, las creencias que te van generando. Y te compras la idea de cuidador muchas veces. Fíjate, a mí me tocó cuando viví en Irapuato, donde trabajaba, la persona que estaba ahí a cargo tenía a su hijo con autismo y tenía a la hija. La hija era como 2, 3 años más grande que él. Como yo me acuerdo, ya hace unos años de eso. O sea, y de verdad, y enfrente de la hija, la mamá llegaba a decir como de, es que a ella le estamos dando mucha educación porque ella es la que se va a quedar a cuidarlo. O sea,
que te escuche eso una chavita de 8 o 9 años. Ya, o sea, desde ahí ya estás incrustando ese chip de que es tu responsabilidad. Y muchas veces los papás no es intencional. O sea, ¿sabes? Yo puedo entender la parte de que es lo más cercano. O sea, tienen esa preocupación de vida de qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Sin embargo, son tareas bien pequeñas que desde chiquito te delegan como ayuda y que ya cuando creces dices, oye, es que no, ¿cómo me desprendo de esta sensación difícil de que no es mi responsabilidad? Y que una cosa creo que es involucrarte y generar un vínculo como hermanos desde esta parte como de más relajada, como desde el amor y que posiblemente lo vas a ayudar, si está mal lo vas a ayudar. O sea, por supuesto que sí, todos ayudaríamos a nuestros hermanos si algo necesitan. Pero desde el amor, no desde la obligación y no desde un punto donde si te van saturando desde chavito, posiblemente haya chicos ya más grandes que lleguen al hartazgo y que ya eres adulto y que ya estás harto porque tienes 20 años que te están dando con lo mismo y entonces ahí sí ya pues es que ya no está esa parte del amor, ya no está esa parte de lo hago porque quiero, lo hago porque en serio de verdad eres una persona importante para mí porque eres mi hermano y porque te amo y porque me la paso genial contigo. No, o sea, ya estoy cansado. Como si lo fueran agotando. Justo, y fíjate que ahorita recordando un poquito lo que te decía, con Manuel hubo muchas actividades, natación, etcétera, etcétera, y a mí se me involucraba en cuestión de que, hoy no alcanzó a llegar tu papá porque estaba trabajando, pero que se meta Dani también sabe nadar, entonces que se meta Dani con él y pues que ella tome la clase con él. Entonces, pues digo, lo manejas y dices, ok, una vez, 2 veces, no hay como ese mayor inconveniente, pero ya llega el punto en el que tienes que ser tú la que te involucras, porque es como si te estuvieran preparando para el futuro, preparando para cuando ellos no estén, tú ya estás listo, ¿no? Sí. Yo lo veo como desde la parte, y yo se los he compartido a muchos de los pacientes vespertinos, porque a veces me comentan como, oye, fíjate que el acompañamiento con su hermano, ir a la escuela, etcétera. Le digo, no, es que él tiene que vivir su propio proceso. No puede esperar a su otro hermano para que estén regulados y que entonces puedan avanzar. Digo, porque detienes a los dos. Fíjate que algo que yo lo he platicado con algunos papás y lo platicaba hace un poquito de todo ese corto tiempo con una mamá y me contaba con situaciones con el hermano. Que de repente pues, se presentan conductillas con el hermano más grande, porque por supuesto lo está viviendo desde su perspectiva. Y que a veces se supone que nosotros sí tenemos la empatía para poder entender que el otro está viviendo de una perspectiva diferente. Entonces ya me echaba como toda esta conversación con la mamá de es que está haciendo esto, ¿cómo ves, Cris? Y dije, y les diría a muchas mamás y a muchos papás, y te pregunto a ti, pero le decía a ella, ¿en qué momento o ya le preguntaste cómo se está sintiendo? Muchas veces se da por he pensado que está todo bien. Sí, o sea, ya fuiste y hablaste ya fuiste, oye, a ver, dime, ¿cómo te sientes? Más allá del bien que muchas veces contestamos por puro reflejo, es cómo te sientes, o sea, para saber si le está pasando mal, si algo se le está haciendo muy pesado, si este proceso lo está sintiendo como una carga que no le toca porque no le toca. Y hasta incluso hay una comparación muy grande de tú tienes que poder porque tu hermano no, ¿sabes? O sea, de que tú no tienes una condición en particular, entonces tú tienes que poder con todo. Y eso también a veces es muy complicado de que, de las comparaciones, tanto para bien como para mal. Una comparación de que, ay, pero ¿por qué hiciste eso si tu hermano tú ya sabes que te va a copiar, ¿sabes? Y es como, o sea, no puedo estar cuidando cada cosa que hago de mí para que mi hermano no lo replique. Y eso también es muy, muy complicado, por lo menos desde mi perspectiva. Y fíjate, otra área, ya me acordé, la parte del proceso de bullying con mi hermano. Híjole, él brincó de escuela como no tienes una idea. Entonces,
si ya, o sea, ya está de por sí la situación familiar, ya está la situación de que tenemos que estar todos preparándonos para saber cómo tener intervenciones hacia él. Ahora ver que tu hermano no va a la escuela y tú sí. Híjole. Complicadísimo. Complicadísimo porque te interroga todo. Pero ¿por qué tú sí y yo no? ¿No? ¿Y qué le contestas? ¿Y qué le contestas? Ajá. O sea, que empieza a decirme... Y tú tienes que explicar... que me acuerdo que le explicaba así a detalle a Manuel cuando iba en secundaria prepa. Le digo, a ti hay ropa que no te gusta usar, ¿verdad que no? Digo, ¿a ti no te gusta la mezclilla? No me gusta. Digo, no hay ropa. Le digo, en la escuela no te van a dejar ir de pants. Digo, ¿estás seguro que quieres estar sentado con un uniforme que te va a incomodar, etiquetas que te van a aplicar? Y así, ¿no? Le daba como todas las desventajas de ir a la escuela. Le dije, te vas a parar temprano. Le dije, tienes sí o sí que hacer tareas. Como toda la desventaja en cuestión al contexto, para que él también comprendiera que ir a la escuela no nada más era de ir a jugar, sino que eran responsabilidades. Y así es como que, ay, no, pues es que eso no me va a gustar. Entonces, la mía es la más chida, gracias. Entonces, también genera esa parte de que, por ejemplo, digo, él ya se quedó que en tercero de primaria, creo. Si no me acuerdo cuando lo sacamos de la escuela, bueno, mis papás. Y cuando yo sigo mi proceso académico, y él me seguía preguntando, pues yo trataba de darle acompañamiento académico en casa, ¿sabes? O sea, teníamos ahí unas enciclopedias y era la forma en la que yo daba como esa ayuda extra con mi hermano, de que le decía, a ver, ¿seguro que quieres estudiar? Sí, ok. Ponte a leer lo que dice ahí, vas a copiarme ese párrafo en la libreta hasta todo, y te lo voy a revisar. Te digo que le llevo 8 años, obviamente la diferencia en cuestión de actividades, pues era diferente, ¿no? Y le decía, ok, entonces, ¿me vas a ayudar? Y ya terminaba de hacer lo que tenía que hacer. Me decía, ay, no, ya me aburrí. Le dije, ¿te estoy preparando para la escuela? Le dije, ¿tú quieres ir a la escuela? ¿No? Entonces, digo, empiezas a tomar como son actividades pequeñas que a lo mejor de niña me generaron ese pensamiento y que ya después yo decía, bueno, es que ¿cómo lo ayudo? Y empiezas a carburar la cabeza más no poder para que busques esas alternativas de cómo explicarle el mundo de afuera, ¿no? De tus actividades como hermano, o sea, porque pues él ve que tu vida está diferente a la de él. Sí. Y quiere algo parecido a ti. Y eso también duele. También dices, oye, es que yo sí puedo salir. Yo sí puedo hacer esto y él no. Y él lo nota. Y él lo nota. Y entonces empiezan todas estas preguntas, todos estos interrogatorios que a veces no tienes una respuesta para todo lo que te preguntan. Exacto. Porque luego ya verbales son bien preguntones. Ay. Entonces todo quieren saber, todo te dicen, todo. Entonces es bastante complicado. Empieza a complicarse esa parte. Empiezas a darle ciertas respuestas, cachas ciertas respuestas. Pues va entendiendo que va teniendo un desarrollo diferente. Y llega un punto donde lo entiende. Sí, llega el punto en el que lo entiende, pero también porque nos movimos para buscar esa alternativa de lo que él quería de estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? A lo mejor por ahí buscamos como las primarias abiertas, las secundarias abiertas, y fue de la forma en la que yo tengo una tía que se dedica a explicar exámenes, todo ese proceso, y pues yo le dije, mira, a la escuela ya no podemos ir. Y sí se lo expliqué porque todavía tenía 17 años cuando él me seguía pidiendo o contando más bien, o sea, pidiendo a la familia completa que quería ir a la escuela. Entonces, pues obviamente por la edad, eso ya no era posible. Entonces fue como, mira, esta es la alternativa, te tienes que poner sí o sí a estudiar porque te van a poner exámenes y así vas a hacer la escuela. Y fue de la manera en que lo aceptó. Todavía le costaba de repente el que él quería seguir yendo a la escuela, pero ya era menos, justamente por esta alternativa que se le dio. Afortunadamente ya acabó la primaria. Dato informativo, está súper contento. Pero durante el proceso de muchas áreas en comparación, digo, yo te puedo hablar desde la parte infantil hasta este momento en que dices, bueno, ya no son cosas de convivencia, ya son cosas de lo que él te pide de vida y que no sabes cómo explicarle que así no puede ser.
Y que tenemos casos de éxito, ¿sabes? O sea, de chaparritos que pudieron ir actualmente a la escuela y que estén llevando su proceso normal. Pero hace 15 años eso no era posible. Es que estamos hablando de otra época, estamos hablando de que prácticamente hablar de inclusión era impensable. O sea, no era muy rígido, el sistema no tenía la flexibilidad para poder hacer una adecuación, un ajuste. Entonces, que es algo que muchas veces platicamos. Nosotros estamos trabajando para que a los chiquitines de hoy no les cueste lo que les costó a la generación anterior, porque la generación anterior se la vio bien pesada, bien feo, y todavía las anteriores, en cuestión de hoy por hoy nos llegan muchos diagnósticos, a personas a diagnóstico de adultos, y es, híjole, o sea, todavía ellos menos información, o sea, están diagnosticando a los 40 años, que dices, es que no había, es que no existía ningún recurso, pero sí, ha cambiado, ha evolucionado mucho. Y de lo que te quería preguntar justo de este tema que tocas es ¿cómo vive el bullying una hermana? Porque te tocó el bullying de tu hermano. No, te da muchísimo coraje. Es una sensación de enojo muy grande. Yo creo que, o sea, el bullying como tal es complicado, pero ahora relacionándolo con alguien que difícilmente te lo va a decir porque no sabe cómo decírtelo, aunque él quiera. O que no, ¿cómo le explicas que el que hacer amigos, pues es que es la forma en la que lo están aceptando? Y tú decirle, no. O sea, son 3 los que le hablan y fue por ese motivo del bullying y todavía tú decirle, no, Manuel, no les puedes, no, es que eso no es amistad. Y le cierras totalmente el círculo de amistades porque ya no sabe entonces cómo llegar a comunicarse. Entonces, digo, sí fue muy difícil desde esa parte que tú dices, oye, es que... O sea, sí, papá, yo sé que me dices que vaya y lo cuide porque está pasando esta situación y ves que sucede. Y entonces con mayor razón te enganchas en decir, no, sí tengo que ir a cuidarlo. Porque ya vi que sí sucede. Ya vi que sí sucede y entonces, aunque no esté sucediendo, no, de todos modos, porque a lo mejor va a pasar, ¿sabes? Y es querer buscar esa anticipación en lugar de generar habilidades o estrategias que obviamente en aquel momento, te digo, yo no las identificaba, de decir, no, si te hacen esto, tú tienes que responder de tal manera, tú tienes que hacer tal situación, pero te digo, la compartes de la parte de hermana, que te da muchísimo coraje ver cómo lo desplazan, cómo lo cierran de no involucrarlo. Y entonces, como nadie más lo involucra, ¿con quién va a jugar? Contigo. Te toca a ti. ¿Recuerdas alguna que hayas dicho, híjole, o sea, esta me enojó? O sea, esta situación de bullying de verdad estuvo... Porque muchas veces les pasa a los chavos. Y, ojo, aguas con que el tuyo haga algo. Porque si el tuyo con autismo hace algo, y, o sea, casi etiquetan a todos los chicos que tienen alguna neurodivergencia y son agresivos, y son súper bravos, y son... casi delincuentes juveniles, pero es mucho más frecuente que a los chicos neurodivergentes les hagan. Sí, y justamente es por la parte de que no comprenden el contexto, que no están leyendo ese lenguaje, esa bromita, ¿sabes? Que les están generando. Yo creo que con Manuel, pues mira, por parte de académico no recuerdo, porque pues no iba con él en la escuela, pero lo más seguro es que en alguna fiesta o en alguna situación, sí, ya me acordé. Usualmente íbamos a casa de mi abuela materna y ahí había más niños, ¿no? Y entonces generaban mucho la parte de vamos a jugar, pero pues Manuel era el que a veces traía los blades, traía la pelota, y de repente mi hermano ya no traía juguetes porque era esta manipulación, este convencimiento de no, pero es que si no me lo prestas me voy a ir. Y Manuel, en su desesperación de jugar con alguien, era... Exacto. Entonces, fueron momentos en los que de repente yo me daba cuenta y, ay, no, yo parecía fiera ahí defendiendo a mi hermano, decirle, oye, no, entrégaselo, oye, no. Y entonces todavía aparte de eso tienes que dar una retroalimentación, decirle, cuando alguien te diga esto, no puedes hacer aquello, pero ¿cómo
manejas la parte de la amistad cuando para él es tan difícil generarlas? Y que la habilidad social es gigantesca y que la hagamos no significa que la comprendamos, porque como nosotros la hacemos muy reflejada, o sea, sí, como un reflejo, responde el reflejo a la situación. Ajá. Así está nuestro cerebro. O sea, para enseñar habilidad social necesitas mucha reflexión de qué haces, qué piensas y cómo te comportas en diferentes contextos y por qué. Pero pídeles una niña, pídeles una chica adolescente y dices, no, pues amén. O sea, yo sé relacionarme yo, no sé enseñarte cómo relacionar. Te voy a dar lo que esté en mis manos, Justo. lo que cache. Y entonces... Lo que me han dicho a mí que no debo de tolerar o de permitir, ¿sabes? Sí, que muchas veces a nuestros chicos llega a pasar eso, se aprovechan de ellos. O por esta parte como muy inocente de no cachar esas situaciones sociales y los retan y se aprovechan de ellos. Y hacen bromas que no es broma, que yo les marco mucho a los chavos. Dije, cuando la broma lastima a alguien, dejó de ser una broma. Ya, eso ya no es jugar. Y entonces, pues muchas veces por ser aceptados es que está bromeando contigo. No, compadre, se está burlando de ti. O sea, es totalmente diferente. Esto es una agresión. Y pues volvemos a lo mismo, como hermana, llegas y a defender, ¿sabes? A defender lo que está pasando y obviamente generas más esta parte de acercamiento, ¿no? Entonces, desprenderte de esa postura en la que tú, o sea, como todo hermano quieres proteger, pero llega una sobreprotección que no supiste en qué momento llegó. Y que ya después te quieres desprender y es donde te sientes mal, te sientes culpable, te sientes, pues sí, hasta cierto punto es complicada la parte de rechazar. Y yo creo que te lo puedo platicar así, digo, porque fui una hermana muy presente. Pero, por ejemplo, con mi hermano, el mayor, hubo mucha situación de conflicto, ¿sabes? Que yo no lo tomaba hasta de cuando ya estaba más grande, ¿no? Sí. Que decía, oye, pues discúlpame, papá, pero Manuel tiene 2 manos muy funcionales para lavar los trastes, ¿sabes? ¿Por qué no lo está haciendo? Ay, es que no lo sabe hacer bien. Y entonces, ¿cuándo lo va a aprender a hacer bien? ¿No? O sea, es muy fácil esta parte de que, oye, Manuel, pues ayuda en tal cosa de la casa. Ay, no, es que yo no sé. Y ya después de eso, pues, hablando ya de una perspectiva más adulta, Sí. ya le marcaba el límite a él. Le decía, oye, no. Y dije, ¿cómo que no vas a saber? Pues fíjate cómo lo haces. Le dije, todo el tiempo ves videos en YouTube. ¿Por qué no has visto cómo se hace un sándwich? ¿Por qué no has visto? Le dije, a tu conveniencia, no buscas lo que uno te está solicitando que hagas como responsabilidades, ¿sabes? Y ya nada más era como, ay, no, ya, se iba al cuarto según él enojado. Ah, porque esa es su excusa favorita. Es que tú sabes que yo no sé controlar mis emociones y cuando me enojo, exploto, dice él. Y entonces con su exploto puedo justificar que ya le dije a mi mamá que en ese momento me caía mal y que su comida no me gustó. Puedo justificar que tú, mi hermana, tú no me entiendes y te puedo decir lo que yo quiera. Y entonces en esa parte, como hermano, entra como la parte de, hey, o papá comprende, y tú como hermano dices, no manches, o sea, fíjate lo que está diciendo y que eso no está bien, dile algo, ¿no? Y empiezan estos roces ya un poquito más en la vida adulta de que dices, cuenta con todo para poder estar, para tener una excelente autonomía. ¿Cuándo le vas a exigir como me exigiste a mí? Y que al final del día esta exigencia los va a volver adultos funcionales. Y que ya tienen la conciencia de muchas cosas, porque muchas veces lo siguen viendo como de, ay, es que no puede, ay, es que pobrecito, ay, es que... No, o sea, no, ya sabe hasta esconderte información, ya sabe echar mentiras, a veces muy chistosas, que son muy evidentes, pero ya sabe hacer ese tipo de cosas. A ver, este rollo de qué buenos son unos angelitos. Ay, no es cierto, porque todavía me toca escuchar el rollo de, es que son como angelitos. Ay, pues ¿cuáles? A mí no me tocan los angelitos, me tocan bien relajientos los muchachos. Pero llega esta parte adulta, mi Dani, él ya se vuelve un chico más grande. Hay que buscar esa parte de
pedirle esta parte de independencia, pero lo veía con Lupita en un podcast de hace tiempo. A ver, no, eso empieza desde niños. Porque ya cuando son grandes y ahora sí vienes y les exiges, pues es que antes no me exigiste nada. O sea, y la exigencia no es para molestarte, la exigencia es para que aprendas a valerte por ti mismo. Porque tú podrías, mi Dani, puedes tener un vínculo bien fuerte y bien grande con él. Pero llega un punto donde Daniela tiene que dedicarse a ser Daniela. ¿Qué pasa con este proceso ya de adultos donde dices, a ver, pues sí, mi hijo, sí te quiero mucho, sí, mi hijo, sí me importa, sí, mi hijo está pendiente, pero tengo una vida. Sí, es muy complicado porque incluso, bueno, cuando me independicé y le dije, ya no te voy a ver, pues él fue bien complicado. Porque fue de que, mi hermana, es que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy? ¿Y qué voy a hacer en la casa? Y es que tú eres la que siempre está aquí conmigo. Y yo todavía me acuerdo que cuando lo platiqué con él, de que pues ya no iba a estar en la casa con él, o sea, en ese momento te lo juro que yo así de que, mantente firme, que te vea segura, que no pasa nada, y de que él va a poder, a pesar de que tú no estés dando ese soporte como hermana, porque te digo, o sea, llega el punto en el que la responsabilidad es tan grande de acompañamiento que no hayas, o sea, realmente cómo decir, chin, y yo cuando me voy a ir a vivir sola y con mi casa y todo, ¿no? O sea, desplazar tanto tus proyectos de vida por ser ese otro cuidador y soporte es muy difícil. Y luego todavía con él que es muy consciente y es alguien que me comparte tal cual y yo decirle, híjole hermano, lo siento, pero me tengo que ir. Y ver así como que él está así de que, ¿y ahora qué sigue? Es complicado aceptar y de tu parte como hermano decir, ay, estamos haciendo todo para que también seas por su bien. Porque al final el que yo me haya ido, a él le generó un esfuerzo gigante de ahora, soy solo yo. Y que al final del día marcamos mucho con los papás, Dani, y nos toca trabajarlo mucho. Estamos de paso, todos nos vamos a ir. O sea, por eso es desde chavitos, mientras van creciendo, que vayan siendo más autónomos. Porque los papás están de paso, porque los hermanos estamos de paso, porque los hermanos tienen que hacer también su vida, porque los terapeutas estamos de paso, somos pasajeros. Y entonces, pues sí, justamente, qué padre que pudiste ir como generando esta responsabilidad en él, esta presioncita en él como de, nah, tú puedes, no, tú hazlo. No. ¿Qué hubiera pasado si no lo haces? Eso. Ay, no, pues, o sea, realmente es una situación muy complicada porque, sí, yo creo que generar esa presión en él de que, échale, o sea, yo no puedo estar sentada contigo porque, incluso tratábamos de hacer un contexto tan, parecido al de nosotros, que realmente pues no es posible, o sea, tan solo la diferencia de edad no permite que sea un contexto igual, ¿no? Y también exponer eso a los papás, que de repente te decía, creo que el otro día, ¿no? No, fíjate que yo me iba con mis amigos a cenar pizza y ver una película. Y ya, nada más eso. Y entonces era como, llévate a tu hermano. Y volvemos a este proceso de que cuando estaba más pequeña, juega con él, ¿no? Y poco a poquito van cambiando las actividades conforme vas teniendo una edad mayor. Y el decir no cuesta mucho trabajo. Yo no puedo sentir que yo me sentí desplazada por mis papás en cuestión a que nunca me pusieron atención y nunca estuvieron al pendiente de mí, porque a lo mejor fue desde lo más básico, ¿sabes? Pues mi niña tiene la ropa limpia, su lunch para la escuela, etcétera, ¿no? Sí. Pero que realmente se involucraran en mi proceso de ahora, más allá de lo que se ve, no hubo. Por la misma situación de la atención a Manuel.
y hoy que ya son adultos, mi Dani, o te saliste de casa, te fuiste a hacer tu vida, ¿cómo le fue a él? ¿Cómo anda? Ay, ¿Qué tal? Porque complejo sí es. O sea, ya es un chico de 19 años, pero ahora pues le sí. tocó hacer todo lo que yo hacía en la casa. De repente me dice o me marca o me dice, oye, ya me puse a regar las plantas de mi papá, porque me dijo que lo hiciera porque yo sí podía hacerlo. Entonces me hace como estas observaciones o estos comentarios de lo que yo le decía, hazlo. Y que a veces como hermanos salíamos mal, o sea, porque realmente pues ya llegaba el punto en el que, no, pues yo no lo quiero hacer, yo no quiero hacer tal cosa, hazlo tú, ¿no? O que discutíamos y hasta esa parte es bonito poder pelear con tu hermano porque sabes que él puede hacerlo, ¿no? Sí. En el momento es otra cosa, ¿no? Pero ya cuando lo cuentas después dices, bueno, pues es que yo sabía que él podía hacer muchas cosas, a pesar de que papá o mamá sigan con este proceso de sobreprotección, porque de verdad es que a veces los papás no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo sobreprotegido que están haciendo al chaparrito, Sí. de cómo las habilidades que sí las tienen se justifican mucho por el no habla. Es que no me sabe decir. Y dices, no, mi hermano puede, pues si yo lo vi ayer, yo vi cómo lo hizo. O sea, papá, te estoy diciendo que lo sabe hacer, que eso que te está diciendo no es verdad. Y claro que es bien listo, entonces va a buscarlo, hacerlo. Es bien inteligente este grandote. Y hoy por hoy, ¿tú cómo estás, mi Dani? Ha pasado todo este tiempo, ha sido un recorrido enorme. ¿Decidiste meterte esta parte de neurodivergencias, de autismo, en la parte laboral? No, yo creo que Manuel llegó a mí porque yo me iba a dedicar a esto. Yo fui primero. Él me buscó a mí. No, fíjate que, pues yo creo que en parte, pues sí, digo, desde niña estuve influenciada en torno a la psicología, en torno a atención temprana. La vocación se dio, Cris. Y para mí sí es muy padre ver ayudar en los procesos de otras personas, porque justamente creo que si yo tengo tanta perspectiva de hermana, de infancia, de adultez, de terapias, hay veces que o sea, llegan papás que no saben por dónde. Y a lo mejor yo no seré el papá, ¿sabes? Que les pueda dar esa guía. Pero sí compartí un desarrollo muy importante con Manuel, desde una parte complicada, de un divorcio, de que no terminó la escuela, o sea, que de repente sienten ¿y ahora cómo le voy a hacer con mi chaparrito? Le digo, no, ahorita tienes muchísimas más herramientas que te prometo que se va a poder, porque se va a poder. Se puede. Así es. Oye, miren, y pasando otro temita antes de cerrar, que te nos vas a España. A ver, cuéntanos antes de poder cerrar. Cuéntanos. Otro tema que estoy muy emocionada y ya estoy contando los días porque llegué. Fue muy interesante porque por una cuestión académica, pues me gané una beca. Y tuve pues la oportunidad de ser seleccionada para irme a España. Va a ser un recorrido de 2 semanas. Está saliendo totalmente de mi zona de confort, totalmente, porque es una situación de atención con personas que tienen VIH, ¿no? Va a ser acompañamiento no psicoterapéutico, pero sí en cuestión de rutinas de vida, en cuestión de cómo manejar su proceso, porque es un refugio. Entonces son personas que no tienen un entorno familiar o un contexto que les puedan dar ese acompañamiento de cómo vivir su proceso. Entonces, pues va a estar muy interesante la situación que sale totalmente de mi zona de confort. La verdad es que por esa parte estoy muy entusiasmada.
Y pues es una oportunidad más para buscar esas habilidades que a lo mejor todavía no he podido desarrollar. Qué padre, mi Dani. Ya nos contarás cuando andes de regreso de toda esta experiencia que yo creo que va a estar bien padre. Creo que te va a servir un montón. Y pues a vivirla, mi Dani. Sí, la verdad es que es una experiencia que me va a generar mucho aprendizaje de otra cultura, de otro contexto también difícil al momento de vivir, pero justamente creo que pues el tener una experiencia con tanta empatía en situaciones complicadas de vida, pues son las herramientas primarias para poder Traes buena base. traer más, sí, justamente. Y antes de cerrar, mi Dani, ¿algún mensaje para cerrar que quieras darle a quien tú quieras, papás, hermanos, a quien tú quieras, mi Dani? Yo creo que como papás, no la parte de desplazar a los niños, que es muy complicado, que se percaten, pero sí que no busquen todo el soporte con los hermanos. O sea, tenemos que aprender a que ellos van a tener su propia vida y que no pueden estar esperando a cubrir las necesidades del hermano, ya sea más grande o más chico, ¿no? Que sí es importante compartir hasta dónde es su chamba, ¿no? Hasta dónde es esa ayuda. Que siempre lo tomen muy en cuenta y que, pues sí, que no lo alcancen a desplazar de que pues te toca porque eres parte de la familia. Buscar ese punto de equilibrio que muchas veces es bien difícil de encontrar. Sí. Pues mi Dani, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por tu experiencia. Creo que va a ser muy de ayuda para muchos papás, para muchos hermanos, para poder comprender la perspectiva de los hermanos, porque es como esta sombra que a veces no se le hace mucho caso, porque está centrado en quien en ese momento necesita más atención. Así es. Y pues ojalá haya una segunda parte. Acá nos andaremos viendo, mi Dani, ya cuando andes de regreso. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, Cris. muchas gracias. ¿A alguna red para poder contactarte? Sí, aparezco como Daniela Guevara en Instagram y Dan Guevara igual en Facebook. Ya, son las únicas 2 redes que manejo hasta ahorita. Muy bien, mi Dani, muchísimas gracias. Y mi gente bonita, recuerden seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, como Conexión con Cristian Aguilar. Nos estamos viendo en el siguiente episodio, mi gente. Bien atentos por todo que estamos haciendo, ya que viene casi el cierre de la primera temporada. Esperen algunas sorpresas y nos estamos viendo. Que tengan un excelente día.